El fuego y las rosas, de Per sempre 73, capítulo 18, Ojos de luz. La vida algunas veces te acaricia y otras veces te golpea. Como una niña caprichosa, cambia perspectiva al improviso y rara vez se deja domar a comodidad y benevolencia por quien pretende forzar su curso. A veces, vencedores y perdedores alternan sus roles de una manera rocambolesca en el escenario más importante y la historia se resuelve por sí misma, mientras que las páginas se hojean sin control bajo la mirada de quienes han intentado actuarla como si fuera un guión muy bien estudiado. Terence había pasado días interminables y dramáticos encerrado en su departamento. Cuando cesaron las primeras reacciones encendidas, se atrincheró en su silencio inaccesible, negándose incluso a comer entre los vanos propósitos de quien intentaba animarlo a levantarse de nuevo. Sin embargo, después de casi una semana, la señora Garrett lo había visto salir, perfectamente arreglado y afeitado, con el guión de Otelo entre sus manos y una expresión que no parecía más inconsolable. El actor había llegado a la compañía y pedido de empezar cuanto antes a actuar en su papel menor. Lo había ya preparado hasta el mínimo detalle y sin ningún problema superó brillantemente la pequeña audición preliminar que exigía la asignación oficial. Robert había quedado impresionado por su comportamiento. Terence se mostraba tranquilo, resignado, pero no desanimado. Le pareció incluso haberlo escuchado bromear con Karen en los corredores sobre su degradación. Así, un día después, decidió ponerlo en escena, como se tendría que tomar el toro por los cuernos. Nadie entre el público se burló de él esta vez. Su interpretación de Montano había sido intachable. El aura de seguridad con la que había acompañado sus pocos diálogos había encantado a todos. Aquel joven artista era un concentrado de contradicciones, pero nadie podía negar que tuviera una increíble fuerza de espíritu. Algunos aplausos cautelosos acompañaron su última salida en escena, interrumpiendo la actuación de los colegas. El nuevo Otelo, por el contrario, no encantó a las multitudes. Mark Romney aún gozaba de la fama como la brillante promesa de Broadway, pero la alegría abrumadora ante aquella inesperada oportunidad que había caído sobre él lo había llevado a exagerar. Su prueba fue siempre exagerada y sustancialmente decepcionante. Como aquella de Susana, en la prima donna había aparecido una sombra de la inalcanzable y perfecta Desdémona de las semanas iniciales. Parecía opaca, apagada, tensa, incluso menos bella. La performance de la Stratford fue recibida con una tibia respuesta. Solo la gran actuación de Robert arrancó los aplausos en escena, abierta salvando totalmente la noche. Terence, apenas terminó el espectáculo, se marchó rápidamente por una salida secundaria para no encontrarse con compañeros y fanáticos. En los días sucesivos hizo exactamente lo mismo. Permanecía en el Astor solo el tiempo estrictamente necesario. La menor preparación que requería su personaje le permitía, sin embargo, en aquel momento, indagar en nuevos aspectos que empezaban a llamar cada vez más su interés. La dirección, la escenografía, la manera en la que Robert había predispuesto aquella representación. Él se había siempre divertido a observar más allá del texto cuando asistía al teatro como espectador. El largo ensayo que había escrito había intentado plasmar sus ideas sobre la relación entre la obra, el escenario, actores y público. Su visión era ciertamente vanguardista, que teorizaba la supremacía de lo simbólico sobre lo descriptivo. Le gustaría alterar los espacios de representación si algún día tomara la dirección, creando una única y gran arquitectura en la cual la escenografía representara un estado de ánimo que cada espectador pudiera interiorizar, enriqueciéndola en su mente con sus propios significados. Eso mismo,
El escenario tenía que ser para él la expansión sensorial del espectador. Poco importaba si un monólogo shakespeariano fuera recitado delante de un muro de un imponente castillo o frente a un oprimente fondo negro que reflejaba su conciencia. Este último sería probablemente más comunicativo para quien se sintiera envuelto en el drama. Con una nueva curiosidad por su trabajo, había hablado con Robert sobre cómo había imaginado algunas escenas y el director le había permitido una pequeña modificación en el último acto que convertiría aún más impresionante el suicidio del protagonista. En el momento del último beso que Otelo, agonizante, daba a su víctima amada e inocente, el fondo sería sustituido por un escenario plano sin espacio ni perspectivas, y un velo oscuro envolvería a los amantes, lúgubre y eterno como la maldición del protagonista, mientras de la cama un hilo de sangre caería para horrorizar las emociones de los espectadores, acentuando el realismo de la escena trágica y su función catártica. Robert le había dado vía libre en todos los dictados de organización y él había mostrado un notable sentido práctico, capaz de valorizar su fantasía. El público, después de una predecible contrariedad, había sabido apreciar aquel original final. Con el poco tiempo que dedicaba a los ensayos en el teatro, Terence había concentrado todas sus energías a sus actividades en la asociación. Su grupo de taller de teatro estaba mostrando notables progresos. A pesar de lo que le había pasado, sus alumnos lo sentían mucho más sereno, como si fuera animado por una nueva energía. Ahora pasaba mayor parte de sus días en la nueva sonrisa. Si no se encontraba ocupado como maestro, estaba con Albert charlando o cabalgando. Siempre con más frecuencia se quedaba junto a él para cenar, pasando agradables horas entre animadas discusiones, risas y duetos improvisados. De tanto en tanto visitaba a Herbert y a sus amigos escritores, sin embargo, sin acompañarlos más a sus alocadas salidas nocturnas. Ni siquiera había visto a Scotty, pero sabía que se encontraba ocupado con una agradable novedad de la cual estaba sinceramente feliz. Y no había podido ver aún a Candy. Los días habían pasado rápidamente, esperando que aquella nueva energía encontrara el desahogo en la agradable tortura de aquella incertidumbre. Candy y Anthony, de hecho, habían tenido que partir con urgencia hacia Lakewood para apoyar a Steer y Patty en lo que sería una impactante revelación para la familia. Visto que estarían en la villa hasta el fatídico día, la amiga no había querido dejarla sola en un momento tan delicado. Por eso se había organizado con Annie, decidiendo que después de 10 días ella iría con Patty. De este modo no se ausentarían las dos de Nueva York. A decir verdad, él se había desilusionado un poco cuando Annie le contó, aunque estaba perfectamente enterado del caos que seguramente reinaba entre los Andrew en esos momentos, porque Steer lo había constantemente informado sobre cómo iban las cosas. Obligando así a retrasar su reencuentro, había aprovechado para platicar un poco más con la bella maestra del taller de música. Muchas veces se quedaba con ella después de las clases de piano. Terence sentía por Annie una tierna curiosidad, parecida a la que al inicio le había inspirado Susana. Sin embargo, en ella leía algo mucho más oscuro, un sentimiento de asfixia y aburrimiento con el que se asomaba al mundo, unido a un notable desencanto con la que la veía a la vida, que le recordaba mucho a él mismo en Londres. No lograba entender, pero tenía la neta sensación de que ella, en algún modo, lo había elegido como un amigo depositario de su desgarrante e inconfesable dolor secreto. No le había contado nada de ella o sus penas, pero él había logrado entender aquellas verdades a medias, que le había logrado sacar entre astutas bromas y largos silencios inhibidos. Eran más de cuanto hubiera confiado a los demás,
aunque fueran muy cercanos. Su tímido pudor, que sentía como propio, le había hecho apreciar aquella vaga amistad. En aquella calurosa tarde de finales de julio, el actor, después de los ensayos, se había encerrado en su camerino para leer los primeros resultados que le había entregado el investigador privado. A pesar de sus insistentes acosos, Mark Romney no había cometido tal acto. El detective solo había descubierto su estrecha relación con un grupo de periodistas de dudosa ética profesional. «Aún nada, maldita sea», dijo bruscamente el chico, apretando rabiosamente entre sus labios un Lucky Strike. Sobre la pequeña mesita del camerino que Robert le había permitido conservar, había muchos arreglos florales y una impresionante pila de cartas como testigos del afecto y confianza que estaba recuperando el público. Sin embargo, no lograba resignarse. No había podido encontrar aún alguna excusa que demostrara la razón de su actitud extraña ante los hechos de aquella desdichada noche. Tomó entre sus manos unas cuantas cartas y empezó a hojearlas distraído cuando escuchó que tocaban la puerta. «Terrence, ¿estás aquí? Soy Robert». «Adelante, Robert». Hathaway entró inquieto, cerrando rápidamente la puerta. «¿Estás listo?», le preguntó, notando que se había quitado el vestuario y que estaba a punto de marcharse. Terrence le respondió con un ligero sarcasmo. «Con este nuevo papel, sin duda puedo darme el lujo de actuar con mi rostro. No es necesario tanto tiempo para liberarme de aquel fastidioso maquillaje». El director comprendió cuánto sufrimiento escondía detrás de aquellos tonos ostentosos e irónicos y lo lamentaba profundamente. «Terrence», le dijo con voz rota, dando algunos pasos hacia él. «Yo quiero que sepas que estoy realmente orgulloso de la manera en la que estás enfrentando esta situación. Estás dando a todos una lección de humildad y de dignidad». «Humildad nunca ha sido mi característica principal desde pequeño», comentó sonriendo melancólico. «Pero ahora has crecido, hijo, y estoy contento de ver el hombre en el que te estás convirtiendo». «Oh, Robert». Esta vez su voz no logró ser despreocupada, evidenciando toda su conmoción. Robert lo tomó del brazo como aquel mutuo código que habían acordado en el escenario, como una respuesta tranquilizante. «¿Has tenido noticias de James Dawson?», le preguntó solemnemente. «No. Sin embargo, ahora tenemos la certeza del tipo de sustancia que han usado y la dosificación. Considerando los tiempos y los efectos que me ha provocado, es muy probable que quien me ha drogado ha diluido en aquella botella la cantidad necesaria para provocarme primero un estado de excitación y después alucinógeno y depresivo durante el espectáculo. Ha calculado cuidadosamente los tiempos para hacer en modo que mi colapso sucediera justamente en escena en un modo tan sorprendente». «¿Alguno conocedor del teatro y de Otelo?» «Así es. También yo lo pienso y lo temo», le respondió Terrence palideciendo. «Terrence, escúchame. ¿Con quién de la compañía has hablado de los resultados del análisis?» «Solo con Karen. Le he mencionado la cuestión de la dosis». Robert frunció el ceño en evidente estado de tensión. «Está bien, pero ahora te aconsejo no le digas a nadie más lo que logres saber de la investigación y de los avances. Es muy importante para llegar a la verdad». «De acuerdo», aceptó, reconociendo la gravedad de sus suposiciones. «Hay algo más que quiero decirte». Terrence lo miró, intuyendo inmediatamente lo que quería decir por su rostro avergonzado en el que se había marcado una profunda arruga.
Hace 2 días le he confesado a Eleanor que la amo. Me ha respondido que para ella no ha cambiado nada en todos estos años. Aún está enamorada de Richard y querrá siempre su bienestar, aunque no tiene ninguna intención de contactarlo. Creí que era justo que lo supieras. Oh, Robert, lo siento. Intentó consolarlo. No te preocupes. El director se dirigió a la puerta, decidido como había entrado, para no demostrarle su evidente amargura. No había sido fácil decírselo. En el silencio de su camerino, Terence pensó en Eleanor, que se obstinaba en renunciar a un futuro con una maravillosa persona por perseguir un lejano recuerdo e inalcanzable. Pero su obstinación no le sorprendió para nada. Mamá, nosotros dos somos iguales. De repente le vino a la mente el modo en el que había alejado de ella a Richard 2 meses antes. Tal vez no he debido entrometerme de aquella manera entre ustedes. Suspiró serio. El cigarrillo que balanceaba en el cenicero cayó al piso a causa de aquel soplido. Nervioso, tomó de nuevo las cartas que había empezado a leer y se sorprendió por el elegante sobre de carta extremadamente fino que se distinguía notablemente de entre las demás. Tan pronto vio el remitente, se apresuró a abrirla y empezó a leerla con la respiración agitada. Querido señor Graham, o mejor dicho, Granchester, porque no creo que haya aún cambiado oficialmente su apellido. Me acuerdo perfectamente de usted y de la única vez que nos hemos visto. La buena impresión que me ha causado entonces me ha sido recientemente confirmada por el telegrama de mi querida y dulce amiga Bárbara y por la lectura de su original guión. He encontrado sus ideas y su modo de escribir en verdad interesantes, como el resto de su persona. Me he tomado la libertad de hablar con un amigo mío editor que se ha mostrado bien dispuesto a publicarlo y con un brillante actor y escenógrafo, inglés como usted, Gordon Craig. Me ha parecido realmente entusiasmado y creo que lo contactará a la brevedad para pedirle de colaborar juntos cuando regrese a Inglaterra. Yo me siento siempre feliz de ayudar a quien lo merece, sobre todo si vive momentos difíciles. Seré franca, estoy al corriente de sus actuales vicisitudes y quisiera expresarle mi apoyo. Bárbara ha abogado muy calurosamente por usted, advirtiéndome de no creer a cuanto pudiera leer en los diarios. Confío mucho en su intuición y por aquel poco que he entendido de usted, tampoco yo creo que la historia del artista maldito que se autodestruye en escena sea cierta. Le deseo que se aclare lo más rápido este evidente tentativo de desacreditarle la reputación y arruinarle la carrera. Recuérdelo, Terence, el arte es más fuerte que todo. Yo espero volver a leer sobre sus éxitos, hacia donde considere sea mejor para usted dirigir sus pasos. Con sincera estima, Gertrude Stein. Aturdido por un vórtice de pulsaciones contrastantes, Terence apretó entre sus manos aquella carta. ¿En Inglaterra? No quiero huir de Broadway con la cabeza baja. Y no quiero dejar a Candy. Justamente ahora que, tal vez... Agradeció en su interior a la intelectual, quien se mostraba tan interesada por él, y con Bárbara, quien se había preocupado tanto por su futuro a pesar del rechazo que había recibido la última vez que se habían visto. La primera vez en la que no había podido dejarse llevar a sus instintos, disociando el cuerpo de sus sentimientos. Metió de nuevo la carta en su sobre y lo guardó en el cajón. Se levantó de la silla y se dirigió velozmente hacia la calle. Había tenido una extraña sensación y sentía la urgencia de ir a la Nueva Sonrisa cuanto antes. Pasando por el pequeño corredor que los trabajadores usaban como atajo hacia el vestíbulo, se detuvo en el archivo. Robert había mandado agregar el manifiesto de Otelo en el que figuraba su rostro.
Junto a este habían sido colocadas en la pared tantas fotografías que retrataban su estreno triunfal y su rostro radiante. Recorriéndolas, Terence advirtió dentro de sí un trastornante vacío y un sentimiento de pérdida que le entraba en los huesos hasta la médula, haciéndolo titubear. Sus ojos nuevamente se perdieron en aquellas imágenes en un momento de debilidad. ¿Cuánto tiempo tendría que luchar para recuperar su vida? ¿Qué es lo que he hecho? A pocos pasos, Susana lo miraba fijamente, seria y rígida, detrás de una esquina, muy atenta a no dejarse ver. Venganza es lo que había querido y venganza es lo que había obtenido. ¿Pero a qué precio? ¿Por qué se sentía que se había perdido también a ella misma en aquel gesto suyo tan desconsiderado? Ella lo único que quería era amar a Terence, no matarlo de aquella manera. ¿Cómo había podido llegar a cometer semejante maldad solo para satisfacer una estéril victoria a su orgullo? Su dulce mirada apagada por la tristeza lo apuñalaba con violencia cada vez que lo veía entre los pliegues del digno papel que había decidido interpretar de frente a los demás. Era el mismo por el que ella se había regocijado en el palco mientras Robert lo arrastraba fuera del escenario y de los insultos del público. Pero ahora era diferente. Esa triste mirada la obsesionaba en sus noches de delirio. Era el destino que no consiguiera liberarse de él. En varias ocasiones había estado al punto de colapso y confesarle su culpa, pero sentía mucho miedo de sus posibles reacciones y de todo lo que perdería. Sería seguramente despedida de la compañía, y si él hubiera querido pagarle con la misma moneda, tendría incluso que defenderse en los tribunales. No, lo que pondría en juego era demasiado para limpiar su conciencia. No tenía otra elección. Permanecería en silencio, aplastada por sus demonios interiores, prisionera de su mismo juego. Cuando él se giró escuchando un ligero ruido, ella se escondió hacia atrás a tiempo para no ser notada. Escondida al mismo tiempo en la penumbra de una pequeña habitación, Karen había observado por casualidad toda la escena. La poco convincente actuación de la colega, asustada y conmocionada de Susana, no la convencía desde aquella noche. ¿Susana? ¿Por qué permaneces apartada? ¿Qué es lo que escondes? Terence cree que eres una posesiva pero sincera chica enamorada a quien proteger. Todos ellos no se atreverían jamás en creerte culpable de un gesto similar. Todos, menos yo. Para tu mala suerte, tus ojos lánguidos a mí jamás me han engañado. Logro ver sin pantallas el lado perverso de tus inseguridades y te descubriré. Solo necesito tender mi trampa. Tu drama ha puesto una firma en esta cruel puesta en escena y será justamente tu drama quien te traicionará. Candy se sentó en una banca con los diarios que había comprado. Los hojeó ansiosa, sumergiéndose en la lectura después de haber encontrado el artículo que buscaba. Intentaba peinar sus cabellos con una horquilla mientras esperaba regresar con sus pacientes. No los recojas. Me gustan más así. El tono inconfundible de su voz no la tomaba más por sorpresa. Se había acostumbrado a verlo aparecer en los momentos menos pensados con alguna de sus bromas. ¡Ah! ¿Eres tú? Hola, Terence. Estoy contento de verte, Tarzán. Sentía que hoy te vería. ¿Y entonces, cómo están Steer y Patty? Diría que bien. Son los demás miembros de la familia que han sufrido un infarto colectivo. Steer es un simpático revolucionario. Sonrió admirado Terence. ¿Tú lo sabías? ¿Y no me habías dicho nada? Sí, lo sabía. Y esto te confirma que sé escuchar y que sé también mantener un secreto. La chica lo miró,
Tenía el rostro relajado mientras hablaba. El fresco viento le acariciaba los cabellos que le habían crecido ligeramente. ¿Y tú cómo estás?, le preguntó con aire protector. El acusado está aún en espera de las pruebas que lo exoneren. Espero que lleguen pronto. Por ahora actúo. Me es suficiente estar en el escenario. Estoy recibiendo tantas cartas de mis admiradores. Muchas, en verdad, me han conmovido. Es porque me aprecian que no me rindo. Acercándose a ella, le cogió el diario de las manos y lo abrió en la página de espectáculos con el título y efecto del artículo que llenaba la página entera. Hay más corazón en el montano de Terrence Graham que en el Otelo de Mark Romney. ¿Has leído? Broadway necesitaba un excelente montano. Los pocos diálogos mejor interpretados de la temporada. Terry, me siento aliviada al verte sonreír en medio de tanta pesadilla. Terrence la miró afectuosamente. Si se puede reír de la propia vida, se puede también cambiarla. Lo he aprendido de ti. También yo estoy aprendiendo de ti, le respondió fielmente ella. Ven conmigo, Candy. Tómate un permiso de algunas horas y huyamos de aquí. Te enseñaré aquello que muchos neoyorquinos no tienen el tiempo de disfrutar. ¿Un permiso? Pero apenas he regresado, ¿no? Oh, vamos. Tu noble espíritu caritativo no puede negarle un poco de consolación a este pobre perro golpeado por la fortuna. Era imposible resistirse al tono seductivo de aquella irónica imploración, y una vez más Candy se le rindió. Está bien, Terrence, iré. De todas maneras, nosotros dos necesitamos hablar. Sí, respondió nervioso. El flamante Cadillac rojo costeó el East River hasta llegar a la florida opulencia ostentosa de las villas sobre el Upper Bay, apartándose del vivaz caos de la ciudad de Brooklyn en toda su extensión en dirección a los campos de Flatlands. El cálido sol del atardecer iluminaba sus rostros sin agredirlos, cortejándolos con su calor, empujándolos a proseguir sin dirección precisa. Cuando estuvieron lo suficientemente lejos del rumor de la ciudad, Terrence se detuvo y descendió del auto, invitando a Candy a tomar el volante. Vamos, ahora es tu turno. Te había dicho que te enseñaría. Al ser tomada por sorpresa, ella titubeó indecisa ante la propuesta. Pero, ¿en carretera? No creo ser capaz. Aquí no pasa nadie. Además, no creo que haya algo que no puedas hacer. Mira los milagros que has hecho en un caso desesperado como yo. Terrence continuaba a bromear como solía, pero sus alusiones esta vez le parecían más directas. Las emociones empezaban a hablar en el silencio de las palabras. Turbada sin un aparente motivo, Candy se sentó delante del volante y aceptó someterse dócilmente a la pequeña lección. Demostrando ser un hábil aprendiz, empezó a seguir sus meticulosos consejos, logrando en poco tiempo alcanzar una marcha regular y estable. Lo estás haciendo muy bien, la felicitó después de un rato, visiblemente satisfecho. Pero ahora intenta acelerar. No te atrevas a pedírmelo. Tú y tu atávico miedo a la velocidad, Candy. Intenta pisar un poco aquel bendito pedal. ¡Atrévete! La calle es muy larga y desierta. No hay ningún peligro. Terrence había intuido que ella se sentía frenada. El suyo era un freno sutil psicológico. Una parte de ella había dejado de correr desde que había asistido impotente a aquel espantoso accidente a caballo. Había visto luchar a Anthony entre la vida y la muerte, y en su mente se había unido aún más a aquel chico a quien quería mucho, y sintiéndose con el deber de preservar aquella serenidad que merecía después de tantos sufrimientos. Si también su acorazado corazón fuera un día desquiciado en sus certezas por el viento invitante de un nuevo sentimiento,
ella no podría abandonarlo jamás. Era su Anthony, el chico que le había hecho sentir sus primeros palpitantes emociones. Probablemente era verdad que aún lo amaba, pero ¿y Terrence? ¿Qué significaba él para ella? Su rostro, pálido que huía por las escaleras para no dejarle palabras que no hubiera querido pronunciar, no podía haber sido una equivocación. Candy tenía una duda en su corazón, pero tenía miedo de buscar respuestas. Estaba seguro de ello. ¡Acelera, Candy! Hay límites para las cosas, Terrence, le respondió. Sí, pero los límites son convenciones, no dogmas. Se le acercó él con una sonrisa descaradamente hermosa. Sin embargo, el sentido de los límites está en las leyes que regulan al mundo. ¿Tú crees? El mundo está lleno de excesos y de fuerzas contrastantes. La medida es solo un compromiso obligado entre estas. No hay equilibrio en la naturaleza que no pueda ser trastornado y recompuesto. Continuaron por una corta distancia entre disputas encendidas y estallidos de carcajadas que aminoraban los escalofríos bajo la piel y los dobles sentidos que cada vez eran menos ambiguos. Cuando llegaron cerca de una pequeña granja, se detuvieron para comprar algo de comer. Terrence llenó la canastita que tenía consigo con pan apenas salido del horno y queso fresco de cabra, mientras los simpáticos granjeros, quienes lo habían reconocido rápidamente, se apresuraron a regalarle una canasta entera de cerezas que no pudo en ningún modo rechazar. Con aquella vasta compra llegaron unas millas más al sur, a un encantador paraje abrigado por un huerto. Desde lejos se distinguía en el horizonte el brillante azul de la Gerritsen Beach, fundido con el verde de la larga franja de prados que esperaban la puesta del sol. ¡Corramos, Candy! ¡Ven! Como le gustaba hacer, él la tomó de la mano y la condujo al punto donde se disfrutaba la mejor vista del ocaso que apenas empezaba. Ambos se sentaron sobre el césped embriagándose de la agradable brisa. ¿Ves? También Nueva York tiene bellos atardeceres. Debes solo esforzarte un poco más para encontrarlos. Si cambias tu mirada más allá de los obstáculos, logras ver la luz. Abrazados por el calor de la tangible complicidad que existía entre ellos, empezaron a disfrutar de su humilde cena. Terrence tomó de la cesta de mimbre una cereza y la lanzó al aire atrapándola con la boca. Hizo lo mismo con una segunda mientras Candy observaba divertida su juego. «Parece fácil», dijo intentando imitarlo. Sin embargo, el resultado fue desilusionante. La cereza le cayó en la frente antes de caer a la tierra entre las risas y las burlas de su atento espectador. La segunda y la tercera tuvieron el mismo resultado. «¡No te rías de mí!», intentó defenderse. ¡Imposible! Deberías ver las caras graciosas que estás haciendo, mi hermosa mona. Mira, le explicó repitiendo su gesto. Debes lanzarlas derechas y muy alto sin dudar. Así. Ella intentó imitarlo de nuevo, esta vez con éxito. ¡Ah, sí! Son dulcísimas, ¿verdad? Creo que he tomado la única agria, masculló un poco desilusionada. Es porque no sabes escoger, Candy. No confías lo suficiente en tu instinto. Terrence escogió con cuidado aquella que pareciera la más madura. La tomó y se la acercó a la boca, rozándola lentamente sobre sus labios. Esta es la mejor. Pruébala y dime si no tengo razón. Tienes razón, lo admito. Pronto admitirás que yo tengo siempre la razón. Suspirando relajada, Candy se extendió sobre la hierba con los brazos detrás de su cabeza.
Ay, Terry, eres incorregible. No cambiarás nunca. Pero no quiero que lo hagas. Por eso es que he aceptado venir aquí. Me siento segura cuando estás conmigo. El joven se acostó junto a ella. Y haces mal, porque yo, por el contrario, he venido aquí con las peores intenciones. Lo admitió ansioso. Terence. La expresión de incerteza y expectativa que se había dibujado sobre su rostro lo convenció. El momento que ambos estaban esperando implícitamente había llegado. ¿Quieres que sea sincero, Candy? Sí. Scotty tenía razón. Te he escondido por años lo que siento. Sin embargo, mis poesías lo han hecho por mí. He empezado a escribirlas en Londres, mientras moría al verte con Anthony. Aquellas palabras jamás pronunciadas finalmente habían sido tímidamente reveladas. Ahora su voz, siempre segura, vibraba atemorizada en el aire. ¿Tú las has escrito para mí? ¿Soy tan importante para ti, Terry? Tal vez te parezca un loco porque solo ahora logro decírtelo. Pero esta es la verdad. Eres importante para mí. Siempre lo has sido. Eres el aire que respiro, la alegría de mi corazón, mi fuerza, la mujer con la que quisiera compartir mis sueños. Lo sabes bien. Nunca he podido abrirme sin reticencia. Pero contigo ha sido todo natural. Tú cruzas mis barreras y me lees dentro con una energía y una profundidad que continúa a desconcertarme. Me has enseñado a vivir, Candy. Gracias a ti me he esforzado en preguntarme qué es lo que yo podía hacer por los demás y he aprendido a mirar más allá de mi soledad. Tú has llenado de esperanza estas manos vacías. Me has hecho levantar la mirada agachada y creer de poder aspirar al cielo. Yo, que me he sentido siempre fango. Y me has cambiado, más de cuanto podía imaginar. No se lo había permitido a nadie. Candy quería parecer calmada, pero su rostro confesaba un indescriptible turbamiento. Terence, yo pensaba que te divertías jugando conmigo como lo haces con todas. Terence no intentó esconderse más. Jamás ha sido así, confesó finalmente en una explosión por tanto tiempo reprimida. Yo te amo desesperadamente desde que has entrado en mi vida. ¿Y por qué no me habías dicho nada? Ella le gritó mientras su corazón le retumbaba en el pecho. Porque la intensidad de lo que siento me da miedo. He crecido pensando que no podía sentir símiles emociones. Me lo he repetido en la cabeza como un credo obsesivo por años, logrando convencerme que no existía otra suerte para mí, hasta que he encontrado en tu mirada aquella luz que me ha abierto los ojos. Me hubiera gustado desde entonces decírtelo con sinceridad, pero no he tenido el valor. Tú tenías tu vida. Yo no quería hacerte daño. Me he marchado de Londres para dejarte vivir tu felicidad y no sucumbir a las ganas de tenerte conmigo y tener que conformarme solo con observarte de lejos. He intentado odiarte para alejarte de mis pensamientos, pero no he podido. Volverte a ver me ha hecho entender que no podré jamás huir de ti. Tú eres parte de mí, la más bella. Desde hoy no quiero escapar más. Quiero ser un libro abierto para ti, Candy, aunque terminaré por abrir nuevas heridas. Me hace sentir el corazón menos pesado el no tener que esconder todo esto como un ladrón.
Terrence, yo... En verdad, no sé qué decir. No digas nada, por favor. Deja que hablen tus sentimientos. Yo quiero hacer algo por ti ahora. Quiero liberarte de tus miedos. No me gusta el rumbo que está tomando esta conversación. Se opuso Candy con los escalofríos incontrolables que le impedían respirar. Terrence fingió no escuchar. Yo entiendo que te sientas confundida. Anthony ha sido tu primer amor. Eran casi unos niños cuando se conocieron. Pero cuando se crece a veces se descubre que se toman caminos que nos alejan, o de habernos convertido en personas diferentes de lo que pensábamos. O simplemente encontramos personas que, en verdad, han sido destinadas para nosotros. Mientras hablaba, se acercó tomándola dulcemente del mentón, obligándola a voltearse hacia él. Sin embargo, ella agachó los ojos instintivamente para no sostenerle la mirada. Yo creo que no he debido venir. Discúlpame, Terry. Te pido que me lleves a casa. Se puso de pie, intentando caminar, pero él la detuvo de la mano. Espera. Ahora, ten el valor tú de mirarme a los ojos. ¿Qué sentido tiene seguir mintiendo? De nuevo, su rostro se le acercaba cada vez más. Yo no estoy mintiendo. ¡Claro que lo haces! Te estás mintiendo a ti misma. También yo he aprendido a conocerte. Siempre piensas en el bienestar de los demás y en su felicidad, pero ¿intentas entender a fondo qué es lo que realmente quiere tu corazón? ¿Qué es lo que te hace feliz? Yo solo quiero que comprendas que en la vida existe siempre una alternativa más justa, una salida, una oportunidad de salvación. Es lo que yo he sentido cuando te he conocido. Me he enamorado de ti desde que te vi acercarte a mí en la cubierta del barco, como una visión, como una redención. No puedes negarte esta confusión y vivirla, cueste lo que cueste. Si quieres, puedes. Atrévete, Candy. Y puedes desear. Sus labios estaban a 1 centímetro de su boca. Su mano rozó delicadamente su brazo, subiendo con un toque ligero, exactamente como había hecho algunos meses antes. Como yo te deseo en este momento y para siempre. Candy se retrajo ante aquella caricia que esperaba solo una debilidad suya. No, Terrence, le susurró espantada. No puedes hablarme así. Es incorrecto. Llévame a casa, por favor. Anthony no se merece esto. ¡Anthony! ¡Siempre Anthony! La voz de Terry se endureció. ¿Él no se lo merece? ¿Y tú? ¿Qué es lo que tú mereces? ¿Puedes negarte a ti misma que están haciendo algo tan inquietante como maravilloso entre nosotros? Me tengo que ir. No debí venir. Detente solo un momento, por favor, y grítame que no sientes nada por mí. Terrence, yo amo a Anthony. Le gritó a él, pero también a ella misma, con toda la voz que tenía en la garganta. Te lo he dicho, y las cosas no cambiarán. Pero sus faros azules, apuntados ferozmente sobre aquellas pequeñas e imperceptibles lágrimas, no pretendían dejarla ir. No me has respondido, Candy. Dime que no me amas. Llévame a casa, te lo suplico. Con un movimiento brusco, ella se liberó de su abrazo y empezó a correr. Terrence corrió detrás de ella y la detuvo, obligándola una vez más a voltearse hacia él. Se miraron perdidos el uno en el otro. Candy temblaba tan frágil entre sus manos. Besarla era la única cosa que le pasaba por la mente. Pero la amaba demasiado y la respetaba. Con ella no habría podido tomar como solía hacer. Sintió que tenía que darle el tiempo para escoger.
Está bien. Si es lo que quieres, vámonos. Sin decir una sola palabra, regresaron al auto. En el trayecto de regreso, que a ambos les pareció interminable, lucharon contra un mar de pensamientos que no lograban y no querían contrastar. Mirándose a los ojos, se despidieron con una silenciosa promesa. No era importante lo que se hubieran dicho. Ahora ambos sabían. Continuará.